En esta semana Dios estuvo hablando a mi corazón y voy a retomar un poquito de la actividad del día de ayer. Siempre cuando uno organiza este tipo de actividades, siempre salen ciertos temores a flote. Uno de ellos es económicamente. Uno de ellos, aunque ustedes no lo crean y aunque pareciera lo más sencillo, el día de ayer gastamos alrededor de 2,500 pesos en la actividad de padres e hijos. Desde la invitación que se le dio a usted desde hace un mes, desde ahí empezaron los gastos. Desde ahí empezaron los gastos en completar la ofrenda, en comprar chocolate para la fuente y no sé qué. Todo eso es un rollo. Todo eso es un rollo. Y en esta semana tuve muchísimas juntas, tuve juntas de seguridad, de no sé qué, con Policía Federal. Y Dios estuvo tratando en mi corazón, porque estaba yo sentado al lado de personas importantes. Y una de las cosas que Dios trató en mi corazón fue acerca de la riqueza. Y quiero hablarte acerca de eso en esta mañana. Acerca de la riqueza. Escúchame bien, no voy a hablarte acerca de la prosperidad, ni siquiera la riqueza tiene nada que ver con la prosperidad. Quiero hablarte acerca de la riqueza. Y Dios trató mucho esta área en mí. Y quiero decirte que el día de ayer se complementó toda una semana de trabajos y de milagros que Dios hizo para enseñarme a mí esto acerca de la riqueza. Siempre que hacemos esta actividad, lo primero que hago es echar números y después digo, si podemos o no podemos. Y si digo sí podemos, es el dinero, bajarlo, aterrizar el dinero del cielo, aterrizarlo en la tierra a través de trabajo. Porque a lo mejor tú solamente estás pensando en dinero. Ay, es que necesito dinero, es que necesito hacer esto, pero no trabajas y no haces nada. Entonces el evangelio es muy práctico. Cuando habla acerca de dinero es decir, sí necesitamos dinero, los recursos están en el cielo, pero necesitamos aterrizarlos en trabajo. Entonces en esta semana ya estaba programado, tenía una semana apretadísima. Y Dios empezó a tratar desde el lunes conmigo enseñándome acerca de la riqueza. El miércoles recibimos un donativo que ni siquiera esperábamos de pan, lo transformamos en dinero, lo vendimos. El día viernes me hablan y me dicen, oye Dani, tengo media tonelada de fresa, ¿la quieres? Desde una semana antes habíamos dicho que íbamos a poner una mesa de postres. ¿Qué tal me cayeron las fresas? Al 100 me cayeron, sin haberlo pedido. Pero teniendo las cosas aún, Dios empezó a tratar mi corazón. Y quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 6, verso 21. Vamos a hablar acerca de la riqueza. Fíjese bien lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, diga conmigo tesoro, allí también estará vuestro ¿qué? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de las riquezas. Y aquí Jesucristo está dando un principio. Tenemos que entender la sabiduría de Jesús un poco. Tenemos que entender que cuando Jesucristo hablaba delante de multitudes, daba principios generales. Diga conmigo, principios generales. Cuando Jesucristo estaba delante de la multitud, Jesucristo hablaba principios del reino generales, muy no superficiales, porque el reino de Dios no es superficial, pero Jesucristo trataba cosas generales, asuntos generales cuando estaba delante de una multitud. Cuando Cristo estaba delante de una persona, daba principios eternos. No era lo mismo. Cuando usted lee la Biblia y usted entiende esto y usted se da cuenta de que Jesucristo estuvo delante de muchas multitudes, ahí dio principios acerca del reino. Pero no era lo mismo cuando Jesucristo estaba cara a cara con una persona. Jesucristo solamente pedía. Él hablaba y pedía cuando estaba con una persona. No es lo mismo cuando Jesucristo está con la mujer que es encontrada en adulterio. Jesucristo no da ahí un principio, no se atreve a dar una enseñanza, simplemente le dice, levántate, ve y no peques más. Cuando está delante del cojo le dice, y el cojo está esperando que se movieran las aguas, y Jesucristo está detrás de él, y Jesucristo le dice, ¿qué es lo que quieres? Quiero ser sano, levántate y anda. Jesucristo cuando estaba cara a cara con una persona, hablaba y también pedía. Hermanos, para poder entender la riqueza tenemos que comprender de dónde viene la riqueza y cómo Jesucristo manejaba la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? ¿Por qué Jesucristo dice que somos ricos? ¿Por qué?
¿Qué era lo que Cristo quería tratar con la riqueza? Ay, usted ya está pensando unos, ay no, ya me van a pedir dinero. Ay no, ya vamos a hablar de finanzas. No, la riqueza no tiene nada que ver con las finanzas. Y a veces confundimos. Hay personas que se creen ricas porque tienen un intelecto, pero son tan pobres como cualquiera. Hay personas que se creen ricas porque tienen un buen aspecto físico y son tan pobres como cualquier otro. Hay personas que se creen ricas porque tienen un título colgado en la pared de su casa y son tan pobres como cualquier otra. Eso es riqueza. Economía, Jesucristo lo trata de otro punto de vista. Entonces tenemos que entender, y la palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué tesoros tenemos? ¿Qué tesoros tenemos? ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que atesoramos? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu reloj? ¿Tu computadora? ¿Tu iPhone? ¿Qué es tu tesoro? Reflexiona. Y vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 17. Aquí vamos a entender más acerca de la riqueza. Si queremos comprender acerca de la riqueza, tenemos que leer el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 17. Vamos a entender lo que es la riqueza a profundidad. Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 17. Fíjate que aquí yo estaba engañado, y quiero confesarlo, porque yo pensé que esta historia era para darle a los ricos, que era para darle a los que tenían dinero. Inclusive una vez se me hizo correcto que un pastor lo utilizara para pedir ofrenda, pero en esta semana que Dios estuvo tratando en mi corazón, me di cuenta que no es correcto, que Cristo no estaba hablando acerca de una riqueza económica, que Cristo estaba hablando de una riqueza en el corazón, que ahorita vamos a entender. Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Diga conmigo, uno. Aquí se cumple la ley que les estoy diciendo, la regla que les estoy diciendo. Jesucristo no iba a hablar lo mismo como si estuviera hablando con una multitud, como si estuviera hablando con uno. No es lo mismo. No podemos comparar las enseñanzas de Cristo cuando Cristo habla con una persona a cuando está hablando con una multitud. Tenemos que saber distinguir y tenemos que saber interpretar. No es lo mismo cuando Cristo habla a una multitud que cuando Cristo habla cara a cara con una persona. Al salir para seguir su camino, vino corriendo a él uno, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo?, estaba preguntando este hombre. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteréis, no mataréis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudéis, honra a tu padre y a tu madre. Escuche bien la respuesta de esta persona, de este joven. Y él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿le qué? Dígalo fuerte. Le amó. Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Diga conmigo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros ¿en dónde? Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Escúchame bien. Aquí te voy a basar el mensaje. Quiero que entiendas la historia. Jesucristo está pasando, viene de predicar de un lugar y Cristo va pasando. Entonces llega un joven, dice la palabra de Dios que era un joven. Llega este joven
y llega y se postra delante de Dios. Y él le hace una pregunta súper interesante a Jesucristo y le dice: Maestro, dime cómo puedo hacer para heredar la vida eterna. Y Jesucristo le responde. Jesucristo tuvo todo su derecho de brincarlo y pasar por arriba. Jesucristo muy bien pudo no haberle contestado, pero Jesucristo sabía que si hablaba con este hombre nos iba a dar un principio eterno. Y le dice: Maestro, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Y Jesucristo le responde: Hijo, tú sabes los mandamientos. Diga conmigo: tú sabes los mandamientos. Cuando la Biblia nos habla acerca, aquí quiero darte esta enseñanza. Este hombre, este joven era salvo. Diga conmigo: era salvo. Porque Jesucristo le dice: tú conoces los mandamientos, tú conoces la ley. Aquí Jesucristo no le está dando un principio de salvación. Aquí Jesucristo le está diciendo: tú eres cristiano, ¿y cómo me preguntas a mí cómo llegar al cielo? Tú sabes la ley, tú conoces los mandamientos. ¿Cómo tienes duda? ¿Cómo quieres venir a preguntarme a mí cuál es el camino para llegar al cielo? ¿Me explico? Este joven no era un mundano que venía a buscar salvación. Este era salvo. El joven rico era una persona salva, porque Jesucristo le responde: tú conoces la ley, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces el joven dice: sí, cierto, yo ya conozco lo que tengo que hacer. Jesucristo le responde: no debes de adulterar, no debes de robar, no debes de dar falso testimonio, o tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Inmediatamente el joven, porque ya tenía salvación en su corazón, inmediatamente pasa el chequeo y dice: si es cierto, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho esto, tengo la vida eterna. Él, bajo sus propias conclusiones, basado en la respuesta que Cristo estaba dando, él pudo haber dicho: ya tengo la vida eterna. Pero antes de que él respondiera: ya tengo la vida eterna, Cristo le tira un sable. Jesucristo le da fuerte y le dice: una cosa te falta. Diga conmigo: una cosa te falta. Antes de que este joven por su propia conclusión dedujera que sí, que ya tenía la vida eterna, que ya tenía salvación, Jesucristo le responde: te falta una cosa. Una sola cosa te falta. Una. Escuche bien esto: una sola cosa. No muchas, no miles. Y a veces hay gente en la iglesia que piensa que que muchas cosas se les viene, que Jesús pide mucho, que Dios nos está demandando mucho. Ay, no, es que ya Dios me está pidiendo mucho, por eso dejé de ir a la iglesia. No es verdad, no es verdad. Cristo no nos pide mucho. Jesucristo solamente pide una cosa. Cada cierto tiempo Jesucristo solamente pide una cosa. ¿Alguien siente que Dios le está pidiendo mucho? Si tú piensas que Dios te está pidiendo mucho, quiero decirte en esta mañana que estás equivocado. Y tienes que saber quién te está pidiendo. Porque Dios no nos demanda mucho. Dios solamente pide una cosa. Una sola cosa. Ay, es que Dios me está exigiendo demasiado, hermano. Es que Dios me está pidiendo mucho, quiere que vaya muy allá. No, no es cierto, te estás equivocando. No es Dios. Dios solamente pide una cosa. Y vamos a verlo. Y dice este hombre, dice: Padre, ¿qué es lo que me falta? Jesucristo aquí todavía no sabía que este hombre era rico. Jesucristo sabe que este hombre era rico. Bueno, él ya lo sabía, pero se manifiesta en la palabra de Dios después de que este hombre se entristece y se va. Vea lo que dice ahí. Vamos al verso 20. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él sacando conclusiones, pensando que ya tenía la vida eterna, creyendo que él era bueno como Dios, pensando, tratando de entender que ya tenía el pase directo al cielo. Todo esto, todos los mandamientos ya los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Diga conmigo: le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ¿sé qué? ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Cuando se trata de salvación, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿A cuántos les costó algo la salvación? Levante su mano. ¿A quién le costó algo la salvación? A nadie le costó. La salvación no nos costó nada. Este hombre no estaba pidiendo salvación, no le costó nada, él ya era salvo. Pero cuando se trata de que Dios sea nuestro rey, cuando se trata de que Dios sea quien nos gobierne, sí hay un precio, sí hay un costo. Escúcheme bien esto, hermano. Cuando somos salvos no nos cuesta nada, pero cuando se trata de que Dios sea nuestro Señor, cuando se trata de que Dios sea nuestro rey, tenemos que dar algo de nuestros tesoros. Lo que Dios quería, lo que Jesucristo quería, era establecer el reino de Dios en la vida de este joven. Y cuando Dios le responde, tienes que ir y vender todo lo que tienes y seguirme tomando tu cruz, este joven se entristece, se enoja y se va. Y Jesucristo da una enseñanza ahí también. Vamos a seguir más adelante. Tal vez ahorita no me estás entendiendo nada, siempre pasa esto. Al final no se me entiende, al inicio no se me entiende nada y ya después comprendemos las cosas. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Diga conmigo, riquezas. Aquí Dios está hablando acerca de las riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en ¿qué? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesucristo estaba dando una enseñanza. Yo aquí tengo varias monedas. ¿Sí pueden ver cómo brilla esta? Bueno, esta vale una lana. Este es un cuarto de onza de plata. Esto vale una feria, ¿no? ¿Sí pueden ver cómo brilla esta? ¿Sí? Esta también vale otra feria. Esta igual. ¿Pueden ver esta? ¿Esta no brilla tanto? Esta también brilla. Esta es la riqueza de una familia, se la pedí prestada. Quiero explicarte qué estaba hablando Jesús cuando dijo acerca de las riquezas. Este joven rico llegó delante de Jesús con todas sus riquezas por delante. Llegó con todas estas monedas, con todo esto, con todo esto. Pero esta moneda, vamos a guardarla. Esto es una riqueza. Esta moneda la vamos a guardar. El joven rico, cuando llega delante de Jesús y se postra y se arrodilla, pide principios para heredar la vida eterna. Jesucristo le dice: guarda los mandamientos. El joven hace un escaneo y dice: los he guardado todos. Jesucristo le dice: te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y Jesucristo dijo: es difícil que un hombre que confía en sus ¿qué? En sus riquezas entre en el reino de Dios. Es difícil. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. Jesucristo no estaba hablando de esto. Este hombre rico no le pesaba esto. No le pesaba. Este hombre rico, cuando Jesucristo le dice una sola cosa, ¿esto qué es? ¿Es mucho o poco? Esto es mucho. Cuando Cristo le dice: una sola cosa te pido, una sola cosa te falta, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de una sola cosa? ¿A esto o a esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Jesucristo, cuando hablaba de una sola cosa, se refería a esto. Jesús, para hablar de riquezas, no tenía miedo.
Jesús pudo haberle pedido al joven rico: ve y dame toda tu riqueza, y se lo pidió y le dijo: una sola cosa te falta, deja de confiar en tus riquezas. El problema no es la riqueza, el problema es cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza. Jesucristo estaba diciéndole: no me interesa todo lo que tengas, ve y véndelo, porque Jesucristo estaba tratando de establecer un principio y estaba diciendo: no debes de confiar. Para seguir a Cristo no tenemos que tener tesoros en la tierra, no tenemos que confiar en las cosas terrenales, no tenemos que confiar en lo que vemos, no tenemos que confiar en lo que tenemos. Nuestra única confianza para poder seguirle es Él. Jesucristo no le estaba robando, no estaba tratando de ultrajar a este joven diciéndole que vendiera todas sus riquezas. Jesucristo quería tratar una sola cosa con él: la confianza en las riquezas. Tú puedes decir: hermano, muy apenas tengo para comer, pero tienes confianza en tu intelecto. Hermano, no, yo soy el más tonto de todos, hermano, yo no confío en nada. Pero tu confianza está puesta en el orgullo. No, hermano, pero mi tesoro, ¿tu tesoro qué es? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que atesoramos? Jesucristo no estaba hablando de economía, Jesucristo estaba hablando de confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde estás basado los tesoros de tu corazón? ¿Dónde los tienes? Hermanos, ¿qué tesoros tenemos? Usted puede deshacerse de su casa, de su carro, de su tele, de su iPhone, de su tablet, de lo que usted quiera, y aún así no confiar en Dios. Una sola cosa te falta, no muchas cosas, una sola. Ve y vende todas tus riquezas. Ve y vende. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué estamos confiando, hermanos? ¿En qué confiamos? Hay gente que este tesoro, que esa sola cosa es su trabajo, y confían más en esto que en Jesús. Confían más en esto que en Dios. Solamente hay dos personas en la Biblia que Jesucristo les pide una cosa. Una es en el Nuevo Testamento, que es el joven rico, y la otra está en el Antiguo Testamento. ¿Saben de quién estoy hablando? De Abraham. Solamente a estos dos personajes Dios les pide una sola cosa. Y Dios no pide cualquier cosa. Dios pide las cosas que nos roban la confianza en Él. Dios no te va a pedir todo, porque a veces pensamos que Dios nos está pidiendo mucho. Ay, es que Dios me está demandando mucho tiempo. Ay, es que la iglesia me está consumiendo mucho tiempo. Es que trabajo, escuela, hijos, educación. Ay, no, ya no puedo, Dios me está pidiendo mucho. Dios no te pide mucho. Dios solamente te pide una sola cosa. Cuando Dios habla con el joven rico, Dios solamente quería el tesoro que él tenía en su corazón. Dios no quería sus tierras, por eso le dice: ve y véndelas y dámelas para el ministerio. ¿Sí dice eso? Ve y véndelas y dámelas para comprarle chanclas a los discípulos. Ven y véndelas y dámelas para darles de comer a los 12. No. Jesucristo le dice: ve y véndelas y repártela a los pobres, a quien tú quieras, pero toma tu cruz y sígueme. Jesucristo no le interesaban las riquezas terrenales. Jesucristo estaba tratando con la riqueza que ese joven tenía en su corazón. Segundo ejemplo de la Biblia, cuando Dios solamente pide una cosa. Génesis capítulo 22, verso 1. Cuando Dios solamente nos pide una cosa, Dios no nos pide mucho. Dios solamente nos pide una sola. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Tu qué? ¿A quién? A Isaac. ¿A quién qué?
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Abraham ya tenía posesión, aquí Abraham ya tenía tierras, aquí Abraham ya estaba siendo bendecido y estaba siendo prosperado por Dios. ¿Y qué es lo que Dios le pide? ¿Le pide muchas cosas? ¿Sí o no? ¿Qué le pide? Una sola cosa, a tu único hijo. Una sola cosa quiero, Abraham. No quiero todo lo que tienes, quiero una sola cosa. ¿Sabe? Esto podemos dar a entender que Dios a lo mejor es, en el buen sentido de la palabra, a lo mejor Dios es antojado. A lo mejor tú vienes y le ofreces todas tus riquezas a Dios y Dios te dice, no, no quiero eso, quiero aquel, quiero esa cosita que no te deja dormir. A lo mejor tú vienes y le ofreces todas tus riquezas. Señor, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está mi negocio, aquí está mi camioneta, mi carro es tuyo. Pero a lo mejor Dios dice, no, no quiero eso, no quiero eso. Quiero tu relación, quiero tu vida, quiero meter orden en ti, quiero esto. ¿Te das cuenta cómo a veces nos equivocamos y venimos y ofrecemos todo a Dios y tal vez Dios solamente quiere una sola cosa? Hermanos, Dios no nos pide mucho. Vamos a quitarnos la idea de que Dios nos está exigiendo mucho, de que Dios nos está exigiendo demasiado. Vamos a quitarnos esa idea. No es así. Dios no nos pide muchas cosas, Dios solamente nos pide una cosa. Y Dios no se anda pidiendo boberías. Ay, es que si Dios le pidiera el corte de pelo a mi hijo, que se corte bien el pelo, que se cambie los pantalones mi hijo. Ay, que mi hija. No, no, no. Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que ¿qué? Dios no nos pide cualquier cosa, Dios nos pide lo que amamos. Ay, qué bueno que Dios, qué bueno que me dices, hermano, voy a amar más a mi esposo para que se lo lleve. No. Ama a tu esposo. Dios no nos pide lo que amamos terrenalmente. Dios nos pide lo que ponemos en primer lugar más que a Él. Lo que amamos más que a Él, eso es lo que Dios nos pide. Ay, no, Dios sabe que Él es el primer lugar en mi corazón. Seguro. Seguro. ¿Estamos seguros? Dios no pide mucho, solamente una cosa. Tenemos que cambiar la mentalidad de que Dios nos está pidiendo mucho, solamente pide una cosa. Segundo punto, Dios no siempre pide lo malo, porque a veces pensamos que cuando venimos a la iglesia es para dejarle lo malo a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Señor, aquí está mi falta de perdón, aquí está mi falta de no sé qué, aquí está mi pecado, aquí está mi no sé qué. En estos dos ejemplos bíblicos que estoy usando, Dios no está pidiendo cosas malas. A un hombre le pidió una cosa buena, su riqueza, y al otro lo que más amaba. Dios no te está pidiendo a veces, Dios no nos pide a veces nuestra falta de perdón. A veces Dios no nos pide nuestro orgullo. A veces Dios también pide lo bueno de nosotros. ¿Y se lo damos? Se lo damos. Es que pensamos que solamente a Dios le tenemos que entregar lo malo. Y no es así. Dios también nos pide lo bueno, hermanos. Dios también nos pide lo bueno. Dios también nos pide lo que tanto amamos. Dios le pidió Dios le pidió 5 veces a Abraham. 5 veces en determinados lapsos de la vida de Abraham. Dios le pidió 5 cosas diferentes. No le pidió mucho, le pidió solamente 5 cosas. Escúchame bien, 5 cosas. La primera, su hijo. Su hijo. Fue la primera cosa que Dios le pidió. Pasaron 13 años y Dios le volvió a pedir una sola cosa a Abraham. Escúchame bien, después de 13 años Dios le volvió a pedir. 13 años Dios le volvió a pedir a Abraham. ¿Qué fue la segunda cosa que Dios le pidió a Abraham?
Génesis capítulo 12, verso 1. Dios le pidió, la versión Dios habla hoy dice, y Dios le pidió a Abraham que dejara su parentela y su ciudad y que saliera de ese lugar. Segunda cosa que Dios le pide, deja tu familia y tu ciudad. Pasaron 17 años, Génesis capítulo 13, y Dios le vuelve a pedir a Abraham después de 17 años. Le vuelve a pedir y le dice, sepárate de tu socio. Iba saliendo Abraham del Negev hacia Egipto y Dios le pidió que se apartara de Lot. Génesis capítulo 13 dice eso. Tercer cosa que Dios le pide a Abraham, apártate de tu socio. Cuarta cosa, Génesis capítulo 15. Abraham ya es un anciano y está con su esposa y los dos están ahí acordándose. Viejo, ¿te acuerdas cómo hace 50 años nos prometió un hijo? ¿Te acuerdas de cómo Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo? ¿Lo recuerdas, Abraham? Sí me acuerdo, esposa. Esa misma noche se le aparece el ángel de Jehová a Abraham y lo saca de la casa de campaña donde estaban y le dice, Abraham, alza tus ojos al cielo. ¿Puedes contar las estrellas? No puedo. Bueno, así va a ser tu descendencia. Abraham, ¿puedes contar la arena del mar? No puedo. Así va a ser tu descendencia. Jehová le pidió a Abraham que creyera en la promesa. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 21. Me voy a enfocar en estas dos cosas. En la 15, en Génesis 15 y Génesis 21. En Génesis 21, Abraham ya tiene a Isaac en sus brazos. Ya lo tienen ahí. ¿Y sabes qué? Ya tenían la promesa. Ya tenían a Isaac entre sus brazos. Ya tenían la bendición de Dios. Y estaban confundidos. Imagínate. Puede ser que tú estés siendo bendecido, pero estás confundido. Puede ser que Dios ya cumplió la promesa en tu vida, pero estás confundido. Puede ser que tú ya hayas estado esperando mucho tiempo por tu hijo, por Isaac, por tu promesa, y ya tienes la promesa en tus brazos, pero no sabes qué hacer con la promesa. No sabes qué hacer. En esta semana hablaba con una chica que me prendió la mecha. Su patrona le dijo, necesito que te metas a estudiar ya. Y ella dijo, es que no tengo dinero. Él dijo, es que no me estás entendiendo. Te dije que ya te metieras a estudiar. Le dijo, pero es que ¿cómo voy a pagar la inscripción? ¿Y cómo voy a pagar colegiaturas y no sé qué? Y ella, la patrona, escúchame bien esto. Esta chica desde hace como 8 meses había estado orando para poder terminar sus estudios, para que Dios le diera una oportunidad de terminar sus estudios. Llega con esta chica y la patrona le dice, te voy a pagar la escuela. Te voy a dar para la inscripción, te voy a dar para los uniformes, te voy a dar para las libretas, para todo, y me vas a ir pagando poco a poco. Escúchame bien esto. Qué bendición, ¿no? Ella había estado orando desde hace 8 meses para que esto sucediera. ¿Y sabes qué pasó? No tenía sus papeles listos. No tenía su certificado de secundaria. No tenía ni siquiera un acta de nacimiento. ¿Cómo se iba a ir a inscribir si no tenía sus papeles? Imagínate, ¿qué hubieras hecho tú? Yo le dije de todo. Imagínate, llegan las bendiciones a nuestra vida y no sabemos qué hacer, porque no estamos listos. Lo mismo le pasó a Abraham en Génesis 21. Ya tenía a su hijo cargado y no sabía qué hacer. ¿Y sabes qué es lo que Dios le pide que haga en ese momento? ¿Sabes qué es lo que Dios le pide? Sonríe. Sonríe. Eso es lo que Dios pide. Sonríe. Léanlo, ahí viene en el capítulo 21.
Jehová visitó a Sara, como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios, ¿qué? Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Cuando escuché lo que le pasó a esta chica, Dios me hizo reír. Le dije, ¿cómo puede ser posible que no tienes ni un acta de nacimiento, que tu certificado está perdido? No me digas eso. Esta es la oportunidad que estabas esperando y se está a punto de irse. Muévete a ver cómo le haces, consigue, toca puertas, llama, licenciado, lo que necesites hacer, pero no puedes dejar pasar esta oportunidad. Estaba estresado. Le colgué el teléfono. Le mandé un WhatsApp y le dije, no marches, te pasas. Le dije, no lo puedo creer. Después me habla esta chica. Me dice, Dani, me metí a orar. Y me habló riéndose. Tengo copias de mis certificados. Ya me aceptaron en la prepa. A veces lo único que tenemos que hacer, hermanos, cuando Dios nos pide algo, cuando tienes tu bendición y no sabes qué hacer, solamente sonreír. Esas 5 cosas le pidió Dios a Abraham. ¿Quién se iba a imaginar que Dios le iba a pedir a Sara que sonriera? ¿Quién iba a pensar? Cuando Dios nos pide nuestros tesoros, se basan en 2 cosas. Hebreos capítulo 11, verso 17. Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos nos dice que Abraham sí sacrificó a Isaac, pero cuando leemos Génesis, ¿lo sacrificó o no? No. ¿Lo sacrificó o no? Pero Hebreos nos está diciendo que sí lo sacrificó. Hebreos está diciendo que sí sacrificó a Abraham a Isaac, y que Isaac confiaba en el poder de la resurrección, y que le iba a dar otro hijo, o iba a resucitar al mismo. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El mayor ejemplo que tenemos de cuando Dios pide las cosas es el joven rico y es Abraham. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice que Abraham sí sacrificó a Isaac en Hebreos? ¿Y sabes por qué en Génesis dice que ni siquiera, que se apareció el ángel de Jehová y que le dijo, ni siquiera pongas la mano sobre el niño, ni siquiera lo toques, porque Dios ya se ha provisto de un sacrificio? ¿Sabes por qué? Porque Abraham lo sacrificó en su corazón. Porque Abraham entendió que Dios le estaba pidiendo una sola cosa: su tesoro. Y Abraham entregó ese tesoro. Abraham entregó esa sola cosa, la entregó. La única cosa que Dios le estaba pidiendo, él la entregó. ¿Y sabes cómo la entregó? No la entregó confiando en que Dios se le iba a devolver. Literalmente Abraham sacrificó a su hijo en su corazón. Literalmente Abraham sintió el dolor de ver a su hijo muerto. Literalmente Abraham sintió ahí, lo vio morir prácticamente, porque Abraham tenía la capacidad de obedecer a Dios, de entregar los tesoros de su corazón. Y él dijo: Señor Dios, tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a sacrificar.
Y hay varios datos en la vida de Abraham. Dice que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, dame a tu único hijo, dice que al día siguiente, muy de mañana, Abraham se levantó y llevó a Isaac para ofrecer sacrificio. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Comparando las dos enseñanzas del joven rico y de Abraham. Papás, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran entregado las riquezas? ¿Hubieran entregado a su hijo? Algunos papás van a decir, no, yo sí hubiera dado a mi hijo, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? Hubieras dado la riqueza, hubieras dado el dinero, hubieras obedecido a Jesús cuando Jesús dijo, ve y vende los terrenos y dalo a los pobres, o hubieras entregado a tu hijo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Alguien hubiera pagado el dinero? ¿Alguien hubiera vendido todo lo que tiene y se hubiera quedado con su hijo? ¿Quién hubiera entregado a su hijo? Nadie. Cuando estaba pensando, ya sé, uno sí, cuando estaba pensando por qué Dios solamente pone dos ejemplos de cuando Él pide las cosas. Número uno, a veces pensamos que cuando Dios nos pide es un asunto personal. A veces pensamos que a los únicos que Dios nos está pidiendo es a nosotros. Pero cuando te das cuenta que hay un Abraham a tu lado, cuando te das cuenta que tal vez hay un hermano que está entregando cosas más difíciles que las tuyas, tienes que cambiar esa mentalidad de joven rico. Tenemos mentalidad de joven rico. Pensamos que solamente a nosotros nos pasan cosas dolorosas. Pensamos que nosotros somos los únicos que Dios nos está pidiendo. ¿Sabes por qué los ricos, cuando no entienden estos versos, sabes por qué se van de la iglesia los ricos? Porque piensan que son los únicos que dan. Y no es cierto. No es cierto. Si hay alguien aquí que da y que tiene riquezas y que tiene solvencia económica, quítate tu pensamiento de que eres el único que das. Quítense ese pensamiento. Los ricos piensan que son los que sostienen a la iglesia y no es cierto. No es cierto. Por eso se van de la iglesia, porque ellos piensan que son los únicos que dan. Ay, el hermano tal es el que tiene más dinero de la iglesia y es el que más das. A veces los ricos son los que menos dan, te lo garantizo. Está comprobado. Inclusive estadísticamente está comprobado que las iglesias ricas son las que menos solvencia económica tienen. ¿Sabes cuáles son las iglesias más ricas? Las iglesias de clase media. Son las iglesias que más dinero dan. Porque cuando hay más ricos es cuando hay menos dinero. Porque los ricos piensan como ricos. Piensan que ellos son los únicos que están dando. Y no es así. Hermanos, tenemos que quitarnos nuestra mentalidad de que somos ricos y que somos los únicos que Dios nos está pidiendo. Cuando tú entiendas que hay un Abraham a tu lado, vas a decir, Señor, sí te entrego mi corazón. Cuando tú entiendas que hay un hermano que está pasando cosas más difíciles que tú, vas a decir, sí, ya entendí, Señor, aquí está mi tesoro, aquí está mi corazón. Cuando entiendas que hay familias de la iglesia que están pasando necesidades fuertes, vas a decir, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi tesoro, aquí está. ¿Sabes por qué Dios solamente pone dos historias? Para que nosotros entendamos y nos comparemos de que tú tienes dos opciones: entregas a tu hijo o entregas a tu corazón, tu tesoro. Entregas lo que más amas o entregas tu tesoro. Solamente hay de dos cosas. Y Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que él más amaba. No tonterías. Dios no nos pide tonterías. Dios no nos pide la cachucha. Dios no nos pide los tenis. Dios no nos pide el pantalón. Dios no te pide tu estilo. Dios te pide lo que tú más amas. Eso es lo que Dios nos pide. Dios no te pide el diezmo. Dios te pide lo que tú más amas. Lo que tú más amas. Segundo punto de comparación. Tenemos que quitarnos lo irreverente. Tenemos que quitarnos lo irreverente, lo temible contra lo verdadero. Hermanos, tenemos que entender esto, que si Dios te está pidiendo, la verdad es que tal vez Dios no te va a regresar nada. No vengas a ofrecer algo confiando en que Dios te va a devolver más.
Eso no sirve. Eso no sirve. Hay gente que viene y busca un milagro de parte de Dios. Ay, es que mi familiar se está muriendo. Deja voy para que oren por él. ¿Y si se muere? Tú vienes y lo entregas, pero ¿qué pasa si Dios dice hasta aquí y él se muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos enojamos con Dios y atesoramos esto y nos vamos. Venimos y retamos a Dios cuando entregamos las cosas. Tenemos que quitarnos el sentido de ser terribles y de entregar nuestros tesoros con una manía de que Dios nos va a devolver. Y no es así. Algunas de las veces Dios no nos devuelve. ¿Sabes por qué Dios no te devuelve? Porque tú estás esperando algo. Hebreos dice que por la fe Abraham sacrificó a Isaac. ¿Sabes qué? Abraham estaba entregando a su hijo sin esperar nada. Él lo sacrificó en su corazón. Entendamos, hermanos, que cuando venimos a entregar algo, no es porque esperemos algo. Vienes y entregas y no sabemos si recibes. No sabemos. Ay, es que quiero que vayan y oren. Ay, es que vengo a orar. Ay, es que vengo a entregar. Ay, es que ya di mi diezmo para que Dios me dé 100 por 1. Y no es así. No es así. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Tercer cosa que tienes que entender: Dios siempre pide. Dios siempre pide. Dios siempre nos está pidiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres guardar tus riquezas? ¿O quieres entregar una sola cosa? Dios no le interesa todo lo que tienes. A Dios solamente le interesa una sola cosa. Una sola. Una sola. Dios no nos está pidiendo mucho. Dios solamente te está pidiendo una sola cosa. Aunque hayas hecho, aunque hayas guardado los mandamientos, tienes que entregar tu tesoro. ¿Qué hay en tu corazón? A Dios no le interesan todas estas monedas. A Dios no le interesan. A Dios no le interesan todas tus riquezas. A Dios solamente le interesa una sola cosa. Una sola cosa. ¿Qué tienes para entregarle a Dios? ¿Qué tesoro tienes? ¿Qué es lo que tienes guardado que te puede impedir llegar al cielo? ¿Qué es lo que tienes guardado que te puede impedir la vida eterna? ¿Cuáles son los tesoros que tenemos en nuestro corazón? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que necesitas entregar? Tú puedes decir: ay, es que yo he guardado todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Pero cuando tú estás cara a cara con Jesús, Él te va a decir: una sola cosa te hace falta. Entrégame tu pasado. Entrégame tu dependencia del trabajo. Entrégame lo que sea.